Eh, Nos encontramos para continuar con este ciclo de conferencias que está organizando el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de Tiwanaku. Quiero dar la bienvenida a uno de los investigadores y profesionales de antropología que nos va a hablar acerca de lo que es los cráneos y su formación acá en Tiwanaku. Hoy nos va a comentar el profesional sobre una temática que es muy significativa, pero también importantísimo el entender por qué los tiwanacotas han deformado sus cráneos. ¿Es intencional? ¿Quiénes se deformaron? Muchos de estos aspectos nos estará contando el licenciado Luis Aurelio Castedo Zapata. Él es magíster en antropología genética y forense, con esta temática que se llama reconstrucción facial de cráneos con deformación intencional, identificación antropológica forense, en este caso de la colección de Tiwanaku. Asimismo, antes de dar el espacio al profesional que hoy día nos va a disertar, quiero dar la hoja de vida, en este caso del licenciado Castedo. Él tiene una formación académica, primero tiene una licenciatura en antropología de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene diplomado en desarrollo sustentable y medio ambiente, tiene diplomado en educación superior, es perito antropólogo en la Fiscalía General del Estado Plurinacional, es especialista social en proyectos culturales, es especialista en formación docente, es especialista en comunicación estratégica en comunidades indígenas, originario campesinas para la resolución de conflictos y de consultas diagnósticos socioculturales. Asimismo, también es especialista en gestión de proyectos culturales y finalmente es magíster en antropología genética y forense. Con este preámbulo, quiero dar la bienvenida al licenciado Luis Castedo. Muchísimas gracias por aceptar dar esta conferencia y asimismo el poder compartir todo este conocimiento que usted tiene durante su formación académica, así también en el ejercicio de su profesión. En este entendido, el grupo que nos acompaña directamente en el grupo MIT, así como también las plataformas de la institución, del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Investigación Arqueológica, te da la bienvenida. Muy buenas tardes y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer de sobremanera la invitación que el CIED me ha hecho para poderles explicar un poco la investigación y los trabajos que hemos ido realizando en el área de antropología física y forense, ¿no? Bien, nuevamente agradecer por la invitación, agradecer a todos los participantes ya que el día de hoy vamos a ver un tema bastante sensible en cuanto a lo que es la identificación de restos humanos. Como ya se hizo en la presentación, hoy vamos a ver lo que es el tema de la reconstrucción facial de cráneos con deformación intencional de la colección de Tiwanaku, ¿no? Entonces, se ha realizado una identificación antropológica forense. Un poco para comenzar, el año 2015, esto como antecedentes, es que esta investigación se ha realizado en Tiwanaku, en las instalaciones del CIAD, con 6 cráneos, 6 muestras o 6 ejemplares, ¿no? Estos que son provenientes, según las fichas técnicas, de las excavaciones arqueológicas que se han realizado en los sitios de Calasasaya y Moyocontu, ¿no? A cargo del investigador Carlos Ponce Sanginés en los años de 1950 hasta 1970. Estos cráneos están actualmente ya en los depósitos especializados del Museo de Tiwanaku, y que dentro de estos contextos se ha podido asociar a un periodo de Tiwanaku del 600 al 1100 después de Cristo, por todo el contexto general en el que se encontró cada ejemplar, ¿no? Entonces, esta amplia gama
morfológica y fisiológica que nos proporcionan los cráneos cuando son descubiertos, brinda una importante variabilidad métrica para poder construir o reconstruir los rostros de los antiguos habitantes de Tiahuanaco. En este sentido es que surgió la iniciativa de poder realizar esta reconstrucción de los rostros antiguos para conocer cómo eran fisonómicamente, cuál ha sido la variabilidad de los actuales pobladores originarios de Tiahuanaco y de los ancestrales, ¿no? Entonces, se tomó de estos 6 cráneos, se tomaron 3 específicamente para poder realizar ya lo que es el trabajo en sí, ¿no? Entonces, un poco para darles un pequeño contexto de lo que es la antropología forense. La antropología forense no es más que la identificación de restos humanos esqueletizados, ya sean en diferentes contextos, ¿no? Se hace una identificación de estos restos humanos para el ámbito médico y legal y para la investigación científica, que en este caso es la arqueología y las investigaciones arqueológicas, ¿no? En el caso del carácter legal, la antropología forense identifica los restos en diferentes casos, ya sean de homicidios, de desastres naturales, puede ser de los cuerpos depositados en fosas comunes que no tienen identificación, lo que ha pasado en las dictaduras a partir del año 1964 al 82. Entonces, ya de carácter legal se da una identidad al cuerpo que no tiene ya lo que es toda la masa muscular, ¿no? Ya están esqueletizados, entonces, mediante ya las técnicas apropiadas se van realizando se van obteniendo los datos para poderles dar una identidad, ¿no? Y en lo que es la excavación arqueológica y la investigación científica, nos ayuda a tener un mejor contexto de todo lo que es el pasado cultural que tenemos. En este caso, lo que hemos podido ver como ya de los cráneos con deformación, que es en sí todo lo que es una deformación, que es el proceso de la modificación del patrón de crecimiento del desarrollo del cráneo. ¿Esto qué nos dice? Como pueden ver en la diapositiva, esta deformación que se ha determinado ya por muchas técnicas, que en la mayoría de los casos ha sido intencional, ya que consiste en el proceso de la modificación del patrón de crecimiento y desarrollo craneano mediante el uso, en los primeros años de vida, de aparatos deformadores utilizados de manera combinada o por separado. Como pueden ver acá, me permiten, estos tipos de deformación y estos pequeños aparatos, aquí pueden ver, que son unas pequeñas cuerdas, unas pequeñas cintas y 2 aparejos en el lado frontal y en el lado occipital, que vendría a ser la nuca, ¿no? Entonces, al decir intencional, mencionamos que estos aparatos son utilizados ya en los bebés, en un neonato, aproximadamente ya los 4 a 6 meses, cuando ya dejan de lactar, ya se comienza a hacer, o ya comienzan con la utilización de estos aparatos deformadores para que se vaya alargando el cráneo, ¿no? A partir de los 6 meses de vida, ya van haciendo esta sujeción y aproximadamente cada mes, cada 2 meses o cada 3 meses se va lo que es apretando, se va haciendo más la presión y con el pasar de los años va creciendo, se va deformando todo lo que es la cavidad craneal, ¿no? Entonces, esta fuerza que se va dando a estos aparatos y que va ejerciendo en la bóveda del cráneo, puede ser con tablillas, con cintas, con fajas, con cuerdas. En algunas excavaciones arqueológicas de otros países han encontrado que tenían maderas
algunos aparejos con lianas, algunos con soga, algunos directamente eran con cuero, el cuero mojado se lo envolvía y se lo ponía al sol, ¿no? Y eso hacía que se contraiga, entonces iba ejerciendo todo lo que es la presión. Acá también podemos ver, ¿no?, los tipos de presión que ejerce, acá. Entonces, este es el cráneo, esta línea es el cráneo normal, pero ya la deformación va creciendo al pasar de los años, ¿no? Este es otro tipo de deformación, esta es la parte, un cráneo, una bóveda normal, y la deformación se va realizando de esta forma, ¿no? Entonces, por eso es que podemos ver que estos procesos de modificación intencional siempre han tenido un patrón muy característico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el niño es infante, ya tiene a partir de 1, 2 hasta los 6 años? Es que las suturas craneales, todos sabemos que no están totalmente desarrolladas ni unidas, ¿no? Entonces, por eso es que es mucho más fácil que la bóveda craneal vaya adoptando la forma en que se va ejerciendo la presión en la bóveda. Entonces, es una práctica que necesariamente se tiene que comenzar en los primeros meses de vida del infante, ¿no? Hablando ya de estos aparatos deformadores, se ha podido hacer en una exposición una recreación de los mismos para ver el tipo y la forma de presión en los cráneos. Como podemos ver acá, se ha podido replicar lo que vendrían a ser, en específico, esta forma de aparato deformador se ha podido hacer una réplica, ¿no? Y acá la pueden ver, que consta de 2 sogas envueltas como un rosquete, que son puestas una en el hueso frontal y una en el hueso occipital, ¿no? Entonces se va ejerciendo la presión, ¿no?, constante, y eso nos da ya una deformación hacia la parte de la coronilla, si se quiere, en términos simples, ¿no? También se ha podido hacer este otro tipo en cuero y con unas pequeñas sogas de fibra textil, asumiendo ya a lo que es la presión del cráneo, también la parte frontal y la parte occipital, ¿no? Entonces, cada uno de estos aparatos deformadores que se ha podido reproducir en una exposición da un acercamiento más a lo que era toda la presión que tenían los niños a partir de los 6 meses de edad, aproximadamente hasta los 23 hasta 27 años de edad, ¿no? Porque a partir de esos años ya todas las suturas craneales ya están totalmente solidificadas u osificadas, de lo cual ya no permite ningún tipo de modificación corporal. En cuanto a lo que es los tipos de deformaciones, se ha tomado para esta investigación, para este estudio, las dos más comunes, ¿no? La deformación anular y la deformación tabular. En lo que es la deformación anular, podemos ver en este sector, en esta parte, aquí el tipo de fajas que se les iba poniendo y el producto, ¿no? Pueden ver acá. Estos son los lugares de la presión, y como acá la parte del frontal y los parietales ya tienen un mayor pronunciamiento, ¿no? Esto es cuando se va amarrando con cintas o telas o a modo de faja, se va haciendo la presión. El otro tipo de deformación
es la deformación tabular, donde podemos ver en este sector el tipo de aparato deformador, ¿no? Y como pueden ver acá, y es una línea mucho más recta, es por la presión que puede haber ejercido de una tabla o de un objeto rígido, y la otra vendría a ser en este sector, ¿no? Lo cual nos da ya una terminación casi triangular, casi cónica, de la bóveda del cráneo. Ahora, esto de las deformaciones no significa o no existe ningún estudio de que a nivel neurológico puede haber variado el tipo de comportamiento, porque recordemos que el cerebro, como es un músculo blando, se va amoldando a la forma del cráneo, de la bóveda craneana, sin perder ningún tipo de cualidad neuronal, ¿no? Entonces, hay muchas teorías que mencionan que porque tenían los cráneos alargados eran más inteligentes, o porque eran más achatados, eran menos inteligentes. Entonces, no existe un estudio específico, pero hay casos actuales donde existen deformaciones también que no son intencionales. Puede ser por algún tipo de hidrocefalia o algún tipo, una malformación genética o algún tipo de enfermedad, la cual hace que el mismo cerebro, como ya les mencionaba, se vaya amoldando a todo lo que es la configuración de la bóveda craneal sin perder ningún tipo de facultad motriz. Bien, entonces, más o menos ya como un contexto, un pequeño contexto que les he dado, ya podemos entrar a lo que es la reconstrucción. Hemos visto el fin esencial de la antropología forense, las deformaciones, cómo eran las deformaciones y lo que son los tipos de deformación. Ahora, dentro de esta reconstrucción facial también es muy importante mencionar que en estos cráneos en particular, como han sido excavados en Moyocontu y Calasasaya, entonces siempre tienen una relación a un grupo social antiguo de un cierto prestigio, tanto social como económico, ¿no? Entonces, hay las teorías que mencionan que este tipo de deformaciones eran utilizadas por las élites de Tiahuanaco para poder diferenciarse de las clases sociales bajas, ¿no? Entonces, es una forma de distinción de las personas importantes. Hay muchas excavaciones donde se recuperan cráneos con deformación muy pronunciada, con una deformación moderada y algunos sin deformación. Entonces, eso nos puede indicar, ¿no?, un tipo de clasificación, una estratigrafía sociocultural. Y por eso es que ya la reconstrucción facial nos permite, si bien ya tenemos esos datos de las excavaciones, de los contextos en los que han sido excavados, ya podemos conocer el tipo de rostro, ¿no?, la fisonomía y la morfología de todo lo que es la cara. Entonces, la reconstrucción facial es una técnica propia de la antropología forense que recrea el rostro de un individuo a partir de las características fisonómicas y morfológicas que tiene el cráneo. Esta puede utilizarse por los forenses, por los antropólogos y por los arqueólogos. Ya decía en un principio que en la parte legal se hace la reconstrucción facial para conocer la identidad de un cuerpo que haya sido enterrado hace muchos años, que ya no tenga restos de la fisonomía, o hay algunos homicidios donde les cercenan las manos, no tienen huellas digitales, puede ser un cercenamiento de la cabeza, o puede ser, no sé, un ahogamiento. Entonces, en esos casos ya se hace la esqueletización y se hace la reconstrucción para poder
identificar el cuerpo, ¿no? Mediante una reconstrucción facial. En algunos casos se llama el identikit, ¿no? Pero nosotros ya en la antropología y la arqueología ya conocemos este tipo de fisonomía facial como método científico de las ramas que tenemos, ¿no? La antropología y la arqueología, para conocer cómo era, para darle ya un, si se quiere, un espíritu a la muestra, que es el cráneo humano, y todo el contexto sociocultural que conlleva eso, ¿no? Entonces ya ahí podemos saber, en algunos casos se recuperan restos completos, todo el esqueleto. Entonces ahí ya se puede hacer una reconstrucción fisonómica total. Ahí ya podemos saber con más especificidad una talla más exacta, ya conocer más detalles, basándonos siempre en todo lo que es el ajuar funerario, si fuera el caso, o todos los elementos asociados que conlleven en las excavaciones. Ahora, para la reconstrucción facial, dentro del proceso que se tiene que realizar, uno de los primeros procedimientos es realizar una tomografía axial computarizada. ¿Esto para qué? Si bien la manipulación de los restos óseos es bastante delicada, existen protocolos para poder hacer el manejo y la manipulación, se necesita saber la integralidad de la estructura ósea. ¿A qué me refiero? A que la tomografía, como se especializa en darnos cortes de sección y imágenes de corte, se puede manejar tridimensionalmente, como decimos en 3D, y podemos ver internamente si es que tiene algún tipo de trauma, si tiene algún tipo de fisura o fractura, que en el momento de manipular pueda comprometer toda la estructura ósea, ¿no? O sea, para evitar que se rompa. En este caso, por ejemplo, si pueden ver, acá, que está encerrado en un círculo rojo, podemos ver que tiene una fractura en el maxilar superior, ¿no? Entonces, al querer realizar ya una reconstrucción facial, ya la integralidad ya está comprometida, ¿no? Entonces, ya cuando hacemos el análisis, ya podemos ver todas los traumas posibles, e incluso ya para la investigación podemos ver lo que son una probable causa de muerte, haciendo un análisis ya mucho más especializado de lo que es el cráneo en sí, ¿no? Entonces, acá podemos ver las 3 imágenes, estamos en el tomógrafo, se van sacando las tomografías. Aquí están las imágenes de las 6 muestras, los 6 cráneos que hemos seleccionado. Aquí están los cráneos, esta ya es la digitalización tridimensional. Acá podemos ver los cortes de sección, lo que nos sirve para identificar algunas fisuras o traumatismos. Este, por ejemplo, es lo que me olvidaba decirles, que dentro de los 6 cráneos que hemos identificado, 5 son de personas adultas y una es de un infante de aproximadamente unos 2 años de edad, que es este que estamos viendo en este momento, lo cual pueden ver que tiene todavía acá todavía las suturas craneales no están bien desarrolladas, ¿no? Entonces, hemos elegido 2 personas adultas, 2 individuos adultos, masculinos ambos, y un niño de 2 años aproximadamente, ¿no? Entonces, esos 3 hemos hecho la reconstrucción, ¿no? Entonces, acá, como les decía, podemos ver todo lo que son la especificidad de la estructura ósea interna, que nos da, incluso nos puede dar algún tipo de patología que pueda haber tenido, ¿no? Y esa información ya nos sirve para armar todo un contexto histórico y una interpretación mucho más adecuada
lo que serían las excavaciones. Seguidamente de lo que es la tomografía, conseguimos todas las imágenes, pasamos a hacer lo que son las mediciones craneales o medidas cranométricas, ¿no? Esto se hace con la técnica de la craniometría, ¿no? Que permite obtener las medidas de toda la bóveda craneal. Acá podemos ver en la primera imagen que esta ya es la tomografía computarizada, donde el programa informático nos permite hacer una medición exacta, ¿no? Acá podemos ver las mediciones, ¿no? Entonces, esos programas informáticos nos permiten hacer al ojo de detalle, si se quiere, todo lo que son las mediciones del cráneo, la cara y la mandíbula, ¿no? Acá tenemos los tipos de medidas que se van sacando, ¿no? Tanto de todo lo que es la complexión de la cara y del cráneo, más los índices craneales, los cuales necesitamos para medir la masa de todo lo que es la estructura ósea del cráneo, ¿no? En este sector podemos ver que hacer las medidas y hacer la comparación de la medida manual con los instrumentos, ya sea con los compases curvos, los graduados, los sin graduar y con las tablas ostométricas, ¿no? Ambas medidas se tienen que hacer en otras palabras, no tiene que haber una variación ni del 0.01 de milímetro, ¿no? Porque acá estamos hablando de las mediciones en milímetros. En este caso, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos 182 milímetros, que vendría a ser 18.2 centímetros. Cuando hacemos la medición manual con los compases, no tiene que haber una variación. ¿Por qué? Porque si no, y en la reconstrucción facial nos va a salir una forma del rostro que no va a corresponder a la estructura ósea que se tiene en ese momento. Y continuamos. Una vez que ya nosotros tenemos ya una medición, tenemos los índices, ya conocemos mucho más lo que es el cráneo, ya podemos hacer lo que es ya el estudio antropológico forense como sí, ¿no? Como tal. Dentro de este se hace la determinación del sexo, una estimación de la edad, una afiliación racial, estatura promedio, traumas ante y post-mortem y una causa probable de muerte. En este caso en específico, hemos hecho la determinación del sexo en base a todas las características y particularidades del cráneo y la diferenciación entre ambos sexos, ¿no? De masculino y femenino. Ya puede ser por la diferencia en el mentón, en los arcos superciliares, en la eminencia frontal, puede ser proceso mastoideo. Hay muchos indicios de variabilidad sexual, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya se hace la determinación del sexo, ¿no? Entonces, ya se hace el sexamiento óseo del cráneo. En lo que es la estimación de la edad, también se la realiza, puede ser en base a lo que es la dentición, al crecimiento de los dientes, también a la forma del cráneo, a la complexura del mentón, a los ángulos que son el resultado de las mediciones del mentón, también por lo que es el proceso mastoideo, también por la eminencia frontal, la eminencia occipital, ¿no? Y los arcos superciliares. En lo que es ya una edad mucho más aproximada, ya se puede hacer con algunas fórmulas con el paladar, porque en algunos casos recordemos que solamente se recuperan los cráneos. Cuando se recupera un resto completo es mucho más fácil porque ahí se puede medir ya los huesos largos, ¿no? Como ser el fémur, el húmero,
incluso el esternón, que nos da una edad aproximada. En lo que ya es la afiliación racial, ya vemos en base a la craniometría y a los índices que vamos sacando, se aplican algunas fórmulas y ya se hace la comparación con algunas tablas estándares a nivel mundial, ¿no? Para ver si es de tipo caucásico, es afrodescendiente, si puede ser de Indonesia, Indochina. Hay muchas tablas que se aplican en Europa, ¿no? Lamentablemente no tenemos una tabla de filiación racial propia en América Latina, ya que se han encontrado muchos rasgos fenotípicos de Europa, África y Asia, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. Como todos sabemos que ha habido una colonización, entonces ha habido una mezcla genética, entonces no tenemos un rasgo distintivo para poder decir un rasgo latinoamericano, por así decirlo, ¿no? En lo que es la estatura, como ya decía, también se puede hacer una estatura promedio solamente con el cráneo, con medición de lo que es las raíces de los molares, los ángulos del mentón y algunas fórmulas con las medidas del paladar, ¿no? Entonces se puede tener una estatura promedio aproximada. Si se tiene ya los huesos largos es mucho más fácil, pero en este caso suponemos que solamente tenemos un cráneo, ¿no? Pero sí se puede hacer una estatura solamente con el cráneo. Traumas antemortem y postmortem, ¿no? Este tipo de análisis nos sirve para poder saber si es que ha tenido algún tipo de accidente o ha sido muerto por algún tipo de golpe, y nos dice mucho de la actividad que tenía, ¿no? Si encontramos un trauma bastante severo en lo que es el frontal, parietal, la bóveda superior del cráneo, y tiene las marcas diferenciadas, incluso micromarcas, que puede ser un golpe contundente, se puede asociar a que era un tipo de, tal vez un guerrero, si es que ha sido, y dependiendo también del ángulo, ¿no? Ahora, si ha tenido, no sé, una distorsión ósea en la sien, puede ser que haya sido un golpe. También se ve mucho en lo que es las articulaciones y el desgaste oclusal de las muelas, qué tipo de ocupación tenía, ¿no? Qué tipo de alimentación consumía. Y eso nos da lo que son traumas antemortem. Ahora, postmortem ya es una vez fallecido el individuo, ya generalmente cuando suele suceder, ¿no? Que en muchos lugares, muchos yacimientos arqueológicos, siempre ha habido los saqueadores, ¿no? Entonces ellos han saqueado, han pensado que hay riquezas, hay oro y ese tipo de cosas, y los restos óseos los han movido, los han roto. Entonces eso ya nos dice que ha habido algún tipo de disturbio en lo que es ya el contexto arqueológico, ¿no? Y una causa probable de muerte, como ya les indicaba, en base a los traumatismos o algunas señales que dejan algún tipo de enfermedades, ¿no? Porque no se olviden que las enfermedades, generalmente las más fuertes que dejan marcas en los huesos, por ejemplo, por darles un ejemplo, la sífilis. Es una enfermedad que deja bastantes marcas, o sea, en el cráneo y en el hueso frontal generalmente, ¿no? Entonces, hace que se vaya debilitando y se vaya adelgazando el hueso frontal o algún tipo de hueso, pero generalmente en el cráneo. Y hay muchas enfermedades también virológicas, incluso de parasitológicas, que dejan huellas en los huesos, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es lo que se puede hacer, eso es algo básico que se hace a un resto óseo para tener toda la información, ¿no? Porque si esa información nos arroja que era un tipo robusto, entonces ya nos da una idea más o menos de la complexión muscular del rostro. En cambio, si vemos que hay una complexión ósea bastante fina, entonces
Entonces ya nos dice que no era una persona que se dedicaba a trabajos de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces ya nos da una fisonomía facial mucho más fina. Entonces, ¿cómo hemos hecho? Ya les comentaba un poco lo que es la selección de los individuos para esta reconstrucción. Hemos visto los 3 cráneos más consolidados y los que tengan una deformación por tipo, ¿no? Entonces, en este caso hemos utilizado el número 2, que es una deformación craneal intencional anular. Lo que dicen, la mayoría debe haber visto los extraterrestres, los aliens, ¿no? Entonces es hacia atrás, como el alien. La deformación intencional tabular, que es la bóveda hacia arriba, ¿no? Y esta deformación anular también, que es del infante de 2 años, ¿no? Este es el cráneo del infante, acá lo podemos ver, de 2 años. Acá podemos ver en la parte superior del cráneo que las suturas recién están comenzando a cerrarse. Aquí tenemos al individuo, al que tiene el tipo de cráneo como alien que les decía, ¿no? Y el tercero, que tiene anular hacia la parte de arriba, ¿no? Además, estas son las tomografías y como hemos podido ver, que la estructura ósea más fuerte, más prominente, ha sido de estos 3. Los demás han tenido algún tipo de marca o incluso en el individuo número 3, que no se lo ha tomado en cuenta para la reconstrucción, es que las suturas estaban un poco débiles. Entonces ya al sacar el molde puede que se vea comprometido todo lo que es el cráneo, ¿no? Una vez que ya tenemos la selección, ya hacemos todo el procedimiento del moldeado del cráneo. En este caso específico hemos hecho la prueba con varios componentes. Por ejemplo, se ha utilizado lo que es la base de goma con 2 tipos de siliconas que no dejan ningún tipo de marca ni contaminación y es el menos intrusivo para lo que es un cráneo de esta importancia y de esta antigüedad, ¿no? Entonces, siempre se van haciendo pruebas para que, y viendo materiales, algunos químicos, algunos menos, que el pH, por ejemplo, hemos podido lograr que sea un pH 0, que no tenga ningún tipo de contaminación, para que después de este tipo de molde que se saca, se pueda realizar incluso un análisis genético. Eso es lo que hacemos en genética, por ejemplo, y en la identificación de cadáveres en homicidios, ¿no? Porque si bien se va a hacer un análisis genético, nosotros tenemos que tener el molde del cráneo, ¿no? Entonces, esta técnica ya ha sido bastante innovadora para el año 2015, el año que se ha hecho esta investigación, lo cual nos ha producido unos resultados bastante interesantes, ¿no? Una vez que ya tenemos todos los moldes, ya seca el molde, se procede al desmoldado, ¿no? Acá en las 2 imágenes pueden ver la integralidad y la integridad después de sacar el molde, ¿no? Pueden ver que no sufre ningún tipo de daño. Es más, todo lo que es el mismo molde tiene una aproximación muy, muy aproximada en lo que es la característica micromorfológica del cráneo, ¿no? Pueden ver incluso en el mismo molde, acá pueden ver las suturas, ¿no? Que son estas. Entonces, una vez que lo hemos sacado, cuando ya se echa el componente para sacar la réplica, sale con todo y suturas, ¿no? No es este tipo de componente para el moldeado es un tipo muy específico y bastante exacto en lo que es la reproducción de este tipo de materiales orgánicos, ¿no?
Una vez que ya sacamos todo lo que es desmoldamos, procedemos al vaciado de un tipo de arcilla cerámica con 4 componentes orgánicos, los cuales permiten que tenga un peso relativamente liviano, ¿no? Si en algún momento tal vez el peso no es de una masa compacta como tendría que ser el estuco o el cemento, por ejemplo, ¿no? Sino que son componentes bastante livianos, los cuales son mucho más fáciles de manejar y hacer el modelado de todo lo que es la fase muscular, la fase de los tendones y de la piel, ¿no? Entonces, y pueden ver la calidad con la que sale la reproducción, ¿no? Acá pueden ver, ¿no? Este es el maxilar inferior y esta es la réplica, ¿no? Entonces pueden ver bastante similitud, pueden ver acá las suturas, ¿no? Entonces todo lo que va saliendo de los cráneos ya nos da una fiabilidad aproximada del 98 al 99.5% del tamaño y la fisonomía y las medidas que necesitamos. Porque si bien en algunos experimentos, por ejemplo, algunas prácticas que se hacen para exposiciones, incluso para museos, se utiliza simplemente el estuco. Puede ser un componente que utilizan los odontólogos en base a un molde de alginato. Entonces, lamentablemente, cuando se sacan en esos tipos de elementos que son inorgánicos, la misma humedad, cuando se evapora, hace que se compacte más, ¿no? Que se reduzca. Entonces, la dimensión que necesitamos para hacer una reconstrucción facial ya nos varía, ¿no? Ya el rostro nos sale más achatado, más pequeño, el cráneo más pequeñito, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que saber manejar este tipo de elementos y hacer la prueba, ¿no? Hacer unas combinaciones de uno con el otro para ver cuál es el más indicado para este tipo de proyectos. Bien, hasta acá, licenciado Julio, si es que alguien tiene una pregunta, ¿se escucha bien? ¿Está bien el audio? Adelante, Lucho, está todo perfecto. Bien, entonces continuamos. Hasta este momento ya hemos podido ver todo lo que ha sido la identificación antropológica, un poco de lo que es la deformación craneal, los aparatos deformadores con los que deformaban, ¿no? Todo lo que ha sido la técnica de la tomografía, la craniometría. En este punto es que ya tenemos los moldes. Ustedes acá pueden ver, acá ya tenemos el molde, la réplica del cráneo del niño, ¿no? Esta es la réplica del cráneo, como pueden ver, del cráneo anular, que les decía que es tipo alien, ¿no? Que se ve alargado hacia atrás. Y en este momento ya de la investigación, ya se procede a poner los puntos cronométricos, ya no son craniométricos, son cronométricos, porque nos da un determinado orden en toda la parte facial, ¿no? Estos puntos, como pueden ver acá, son unos pequeños taquitos que les decimos, que son cortados con unas medidas exactas, en base al grosor del tejido blando, que vendría a ser la piel. Entonces, cada uno de estos tiene una medida exacta, ¿no? Por así decirlo. En la parte de la frente es la parte de la piel más delgada que tenemos. En la parte de la mejilla, por ejemplo, aquí les decía del frontal, de la frente, generalmente es unos de 1 a 1.6 milímetros, el grosor del tejido de la piel de la frente, ¿no? Por ejemplo, el número
19 acá en el cachete que decimos tiene 2 centímetros punto 6. Entonces, cada uno de estos taquitos tiene una dimensión, como pueden ver acá. Pueden ver acá, una dimensión particular. Entonces, ya cuando hacemos la reconstrucción facial, en base a estas medidas, ya se va haciendo el modelado muscular. Porque no podemos poner directamente, a veces ese es un error metodológico, que llegan a este punto y directamente le ponen toda la arcilla, si se quiere, o el material que quieran usar, y lo van formando, ¿no? Y nos sale como una pequeña pelotita, y le hacemos 2 huequitos para los ojos, para la nariz que respire, y formamos así todo lo que es un rostro, pero que no se adecua a lo que es la fisonomía ósea como tal, ¿no? Cada punto que podemos ver acá, todos estos puntos, tienen una medida específica, cada uno, ¿no? Del mentón, puede ser aquí de la mandíbula, puede ser aquí de la parte del pómulo, cerca al oído, la parte de la nariz, la parte del cachete, ¿ve? Entonces, todos esos tienen una medida específica, ¿no? Y el material que se va a ir poniendo tiene que tener ese grosor. Por ejemplo, para la parte frontal, ya les decía, es de 1.2 milímetros. Entonces, hay que hacer una capa delgada, como marca, 1.2 milímetros y poner, ¿no? Aquí en la parte del número 11 que podemos ver acá, es 1.4. Entonces, ya hay que uniformizar a 1.4 porque es un poquito más gruesa, porque ahí ya tenemos músculos más fuertes, ¿no? Entonces, es así que se va uniendo, y ya va dando la forma correcta de lo que es la fisonomía facial. En el modelado muscular, lo que les decía, se tiene que incluir músculo por músculo. Eso es lo que es la metodología de reconstrucción facial, ¿no? O sea, hay que ir preparando tiritas ponemos que van a ser de arcilla, ¿no? O de plastilina. Que cada una tenga el grosor adecuado. Acá, por ejemplo, tenemos en la parte de la boca, ¿no? De los labios. Tenemos un tipo de grosor. En la parte del mentón es otro grosor, ¿no? Y aquí podemos ver 4 músculos, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, es un trabajo bastante moroso y detallista, porque cada músculo tiene un grosor, ¿no? Que está implícito en lo que son los taquitos que les mostraba en una diapositiva anterior. Y en la parte superior, por ejemplo, ¿no? Acá pueden ver los tipos de músculos de los ojos, del frontal, ¿no? Y acá ya pueden ver más o menos cómo va quedando lo que es toda la musculatura facial. Una vez que ya tenemos en arcilla puesta en el molde, todos los músculos, recién podemos proceder a lo que es ya el afinado o el integrado de la capa de piel. ¿A qué me refiero? Acá pueden ver el proceso en el que hemos trabajado, que en los modelos de arcilla cerámica, que son estos blancos, ¿no? Hemos ido agregando, como les decía, los músculos, ¿no? Miren. Todos los músculos de la cara han sido agregados, ¿no? Este es el modelo del niño, que de igual manera, ¿no? Los parietales, los temporales, la nariz. La proyección de la nariz, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Porque eso es en base a 4 fórmulas que se realizan para poder sacar un estimado y la forma de la nariz.
lo que nos da también la afiliación racial, nos da una idea más o menos de la fisonomía, ¿no? ¿Ve? Y así se va, como pueden ver, haciendo el modelado, ¿no? Nosotros para este proyecto hemos sacado como 25 réplicas en las cuales hemos ido ensayando, ¿no? En unas ensayada, en otras así, por así decirlo, hacíamos el borrador, después el en limpio, ¿no? Porque esta investigación ha tenido la característica de que se ha hecho, el producto final ha quedado en cerámica horneada, o sea, ha sido horneada en un horno para vasijas, ¿no? Entonces, hemos ensayado varias veces para que la misma cocción no disminuya el tamaño y el grosor. Entonces, ahorita son de cerámica cocida, los cuales dan mucha más durabilidad, si se quiere, en lo que es este tipo de exposiciones, ¿no? Porque generalmente lo que se hace en una masilla epoxi, que es mucho más maleable y se puede, ya con calor, se puede ir volviendo a formar si se quiere, ¿no? Si tiene un error. En cambio, aquí nosotros hemos tenido el cuidado de hacer solamente una vez cada modelo y sacar el molde una sola vez, ¿no? Porque no podíamos hacer ensayo y error en este caso. Entonces, esta es el modelado muscular que les decía. Una vez que ya terminamos el modelado muscular, una aproximación mucho más certera, ya se va comenzando a hacer el modelado de los rasgos faciales, ¿no? Entonces, acá pueden ver en la parte de abajo, pueden ver que ya va tomando forma todo lo que es el rostro, ¿no? Y en base a todo lo que es los músculos, ya se tiene una idea de la fisonomía, ¿no? Ahí ya se le da forma a la nariz, a los labios, al mentón, a los pabellones de la oreja, ¿no? Entonces ya se va centrando a los ojos. Los ojos son muy importantes dependiendo de la distancia de la órbita. Son dos fórmulas que se hacen para centrar. Hay que ver si es que en algunos casos se los hace con ojos cerrados, en algunas réplicas y en algunas con ojos abiertos. Acá nosotros hemos decidido hacerlo con ojos abiertos para que le dé un realce mucho más vívido, ¿no? Una vez que ya se tienen los productos, como ya les mostraba, en ese modelado, ya se tiene que hacer el molde definitivo, ¿no? Que viene a ser de dos partes. Ustedes conocen un molde, ¿no? El positivo y el negativo. Entonces, hemos puesto aquí, hemos creado el primer molde, que vendría a ser el negativo. Porque este es el modelado que hemos hecho. Hemos vaciado el yeso cerámico y nos ha salido ya este producto, que este vendría a ser ya el molde, para luego ya proceder a el vaciado del producto final, ¿no? Entonces, aquí adentro es donde ya tenemos el molde definitivo, ¿no? Entonces, ya echamos la mezcla, una que ya seca, y luego ya se lo pasa al horno para que tenga una cocción, más o menos a unos 360, 370 grados centígrados, lo cual permite una poca evaporación de lo que es del agua, ¿no? Entonces, no permite que se raje muy fácilmente, porque a veces cuando está muy caliente, entonces suelen estallar por la temperatura elevada, ¿no? Y luego de todo ese proceso de medidas, del molde, del contramolde, modelado facial, tenemos ya los productos finales en arcilla cerámica, ¿no?
que son cocción en horno para cerámica. Entonces acá podemos ver ya los productos y la fase de lo que ha sido la reconstrucción, ¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, este es del infante, una etapa de las primeras capas de los músculos internos del rostro, si se quiere. Acá también tenemos otra parte. Este ya tiene casi toda la musculatura de la parte del cráneo con deformación anular, el que parece alien que les decía es esta, ¿no? Acá pueden ver. Del otro cráneo, también, y aquí es un proceso muscular. Estos productos ya están totalmente horneados en cerámica, ¿no? Entonces, estos ya son los productos finales que en una primera etapa se los ha presentado en el Museo de Tiahuanaco. Así tal cual los ven, ¿no? Porque se quería mostrar lo que ha sido el modelado de la reconstrucción facial, ¿no? Más ya los productos finales, ¿qué vendrían a ser estos, no? Entonces, estos, como les vuelvo a repetir, son horneados en cerámica. Acá, por ejemplo, pueden ver una pequeña rajadura por cuestión de temperatura, pero a un solo intento hemos podido lograr este resultado, ¿no? Entonces, acá está el cráneo, ¿no? Es la similitud en lo que es las dimensiones de los cráneos y los productos finales, ¿no? Este es el niño de 2 años aproximadamente. Este es un adulto de unos 63 años y este es un adulto de 42 a 45 años aproximadamente. Entonces, una vez que ya hemos hecho eso, ya hemos podido hacer el texturado para una segunda versión de la presentación de esta exposición, ¿no? De los rostros del pasado. La primera se ha presentado en el Museo de Tiahuanaco, en la localidad de Tiahuanaco, y este ya se presentó para la Noche de Museos en el Museo Nacional de Arqueologías del año 2018, ¿no? Pero aquí ya hemos hecho el texturado, ya le hemos dado color, ya hemos usado algún tipo de pigmento, ya le hemos dado una fisonomía mucho más realista, más real, a lo que ha sido el primer producto que les mostraba, que vendría a ser este, ¿no? Este ya lo hemos texturado, ya le hemos dado color, ya le hemos dado ya más fisonomía, ¿no? Para luego ya tener ya un producto final, ¿no? Que ya ha sido presentado. Este es del niño y este es del adulto de aproximadamente 60 años, ¿no? Bien, entonces, agradezco mucho por su atención. Esta sería la exposición. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido bastante explícita y bastante sencilla para poder comprender, ¿no? Porque hay algunos términos que son bastante técnicos, que no son muy propios y muy conocidos, pero como una síntesis es lo que se realiza, las investigaciones actuales que se están realizando, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciado Lucho. Realmente es una temática nueva que se está haciendo. No hay muchos estudios acerca de reconstrucción facial y de los cráneos, no solamente en Tiahuanaco, sino a nivel, por lo menos nacional, probablemente en otras regiones de nuestra querida América Latina y del mundo hayan avanzado con otras metodologías, pero esta es la experiencia de los investigadores bolivianos que han encarado con bienes patrimoniales desde Tiahuanaco. Antes de pasar con todas las preguntas que se le invita a formular a través del chat, este caso del Grupo MIT, como también de la plataforma institucional que los voy a ir diciendo, quiero mandar saludos y también te mandan a ti, estimado Lucho. Te ven desde Calama, Chile, y Argentina, Buenos Aires, Patagonia en Argentina, Cusco en Perú,
Tenemos en Quito, Ecuador, Arequipa en Perú, Guatemala, en Costa Rica y por supuesto en nuestro querido territorio, en La Paz, en Cochabamba, Sucre, en el Alto, en La Paz y por ende los que vivimos acá en esta región de Tijuana. Voy a empezar a transmitirte las preguntas, querido Lucho, para que vayas comentando y de acuerdo a las preguntas que se han formulado, en este caso en el grupo, o digo en la plataforma institucional. Por ejemplo, Tupajuari pregunta lo siguiente. ¿Está demostrado que las deformaciones craneales se realizaban con simples tablas atadas? Siempre tuve muchas dudas al respecto y sobre su justificación, solo como práctica para diferenciar el estatus social. Y te saludo desde Cochabamba. Bueno, muchas gracias. Con respecto a la pregunta, hay muchos materiales que se han podido encontrar en lo que son las excavaciones arqueológicas, ¿no? Tanto en algunas hipótesis muestran que puede haber sido con tablas, algunas con lianas o fibra textil, algunos con unos cintos a modo de faja, otros con cuerdas, otros con maderas planas, algunos tipo rodillo, como les mostraba, de tipo soga. Entonces, con algunas simples tablas y dependiendo del ángulo y la presión que se realice en la bóveda del cráneo, sí es posible, ¿no? Entonces, es posible, es totalmente comprobado. Y hipótesis también que se manejan es que estas deformaciones intencionales han sido para hacer una diferenciación socioeconómica y cultural de las culturas, ¿no? Que han sido tanto en Chile, en Argentina, en Ecuador, en el Perú, como en Bolivia, han sido bastante comunes para esos tiempos. Perfecto. Gabriela Torres pregunta lo siguiente. Muchas gracias, muy explicativo por todo. Por favor, ¿me podrías repetir la datación probable de los modelos usados? ¿Cuál es el más antiguo? Bien, muchas gracias por la pregunta. El más antiguo es aproximadamente, en base a los datos que se tienen de las fichas de excavación, es 600 años antes de Cristo, antes de nuestra era, ¿no? Hasta el 1100 después de Cristo. Perfecto. También la misma Gabriela Torres pregunta lo siguiente. ¿Por qué se cree que se hacen estas deformaciones y de dónde vienen? Bien, como ya mencionaba, este tipo de deformaciones siempre culturalmente las civilizaciones antiguas han tratado de diferenciarse, de tener una diferenciación y una autoidentificación con su lugar de origen, ¿no? Entonces, siempre nosotros como seres sociales tratamos de diferenciarnos del resto, de otros grupos. Y dentro de nuestro mismo grupo tenemos la necesidad social de diferenciarnos en cuanto a son las castas sociales, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene la diferenciación. No se tiene ningún estudio del origen de una deformación intencional, ¿no? Sino solamente se han hecho ya las investigaciones deductivas que a partir de los restos encontrados en excavaciones arqueológicas se ha deducido que podían ser con ese tipo de significado, ¿no? Perfecto. José Marcial Hernández Soto pregunta lo siguiente. Tiene dos preguntas. ¿Esta formación craneal de alguna manera afectarían el comportamiento de estas personas en su sociedad? La segunda, ¿detectó en la pictoescultura o iconografía de las cerámicas de Tiwanaku estas deformaciones craneales? Bien, a nivel neuronal no existe ningún estudio que demuestre que la forma de la bóveda craneal haya afectado a lo que es ya sea el intelecto o la neuromotricidad de las personas, ¿no? Como ya explicaba,
Bien, como el cerebro es un músculo, se va moldando al recipiente que tenga. Entonces, si la bóveda del cráneo es de forma alargada, entonces el cerebro se alarga, pero mantiene toda su función neuronal normal. Y para la segunda pregunta, no se ha visto con una especificidad muy exacta que en la iconografía hayan habido algún tipo de estos tipos de cráneos con alargamiento intencional. Sí se ha visto lo que son las cabezas trofeo, también se ha visto que en algún tipo de iconografía tiene algún tipo de tocado en la cabeza, y suponemos que puede ser para cubrir lo que es la deformación, ¿no? Pero bueno, eso hay que seguir indagando. Perfecto, gracias. Abigail pregunta lo siguiente. ¿Qué hipótesis manejan en antropología respecto a la deformación de estos cráneos? Ya que se han visto deformaciones similares en otras culturas fuera de América, por ejemplo, Egipto. Bien, como mencionaba, nosotros tenemos socialmente hablando, la necesidad de diferenciarnos de otro tipo de culturas, ¿no? Entonces, puede que haya sido una similitud tanto en el oriente como en el occidente, pero no se tiene ningún puente donde haya habido algún tipo de cruce de información entre ambos hemisferios. Entonces, parece que ha sido una evolución significativa separada, pero que en ambos lugares se haya tratado de identificar a lo que es la realeza con la clase social en base a lo que es el tipo de modificación corporal, ¿no? Nosotros actualmente tenemos muchos tipos de modificación del cuerpo, tanto con los que es aretes, con los tatuajes. También hay en el oriente, en Egipto, en muchas culturas de esos sectores, hay muchos tatuajes, como aquí también, en Sudamérica. Entonces siempre ha habido una similitud en lo que es el tiempo y el espacio, ¿no? Perfecto, gracias. Aquí hay una pregunta que realmente es muy importantísima. Fernando Larico Juan Gabriel pregunta lo siguiente. Buenas noches, una consulta. Antes de aplicar la goma para el molde, ¿utilizó algún aislante en el cráneo original? Esto para protegerlo. De ser así, ¿cuál fue? Bien, no se ha utilizado ningún tipo de aislante porque a la goma le hemos hecho una mezcla, le hemos hecho perder el pH, o sea, hemos llegado a un pH neutro, le hemos puesto los componentes para que sea mucho más débil en su elasticidad, ¿no? Entonces no ha sido necesario poner ningún tipo de aislante, ya que un aislante vendría a ser intrusivo para lo que es la estructura morfológica del cráneo. Entonces ha sido una aplicación directa, lo cual asegura que al momento de sacar el molde, la goma quede íntegra y no tenga ningún tipo de corte o de resquebrajamiento, para que quede algún tipo de residuos de la goma en el cráneo original, ¿no? Entonces eso ha sido una mezcla bastante certera que hemos podido realizar. Perfecto. Pamela Gómez Jiménez pregunta lo siguiente. ¿Con qué frecuencia deberían utilizar las herramientas deformadoras? ¿En las noches o durante las 24 horas? Bien, el uso de estos aparatos deformadores es permanente. Entonces, a partir de los 5 o 6 meses de edad, al infante se le pone el aparato y se le va aplicando presión cada 2 o 3 meses, o cada que se suelte, por así decirlo, y no sacárselo hasta los 20 años aproximadamente. Entonces son 20 años de tortura que tienen que tener para que se pueda tener un cráneo alargado, ¿no? Perfecto. Marcelo Campuzano pregunta lo siguiente.
Las deformaciones craneanas, ¿qué similitudes tienen comparando con otras culturas en Sudamérica? ¿Y si tenían una regla para poder asimilarse a ellas? Bien, las similitudes en la forma, como ya veíamos en la exposición, las anulares y las tubulares, que son en base a la aplicación de la fuerza en el cráneo, ¿no? Porque solamente se puede hacer aplicación de fuerza en un cráneo en dos partes, ya sean en el frontal, en las deformaciones, por ejemplo, en las anulares, es en el frontal y el occipital, ¿no? En las otras es los parietales. Entonces, solamente hay ese tipo de presión. ¿Ya? Perfecto. Jorge Antonio González pregunta lo siguiente. Muy buena la exposición. ¿Han podido ver cómo pudo afectar al músculo trapecio la deformación del hueso occipital? ¿Ya han probado realizar, probado realizar estos modelos con otros materiales que no contraen como la resina acrílica? Bien, en cuanto, no hay ningún estudio que pueda, que devele lo que ha sido algún tipo de trauma muscular en los músculos, ¿no? Se sabe que el músculo también, como es elástico, o sea, igual mantiene lo que es su función motora, pero no hay ningún estudio que diga que ha habido, si bien es una fuerza exponencial que se le da al músculo, se le alarga al músculo, ¿no? Como en el caso del cerebro, que es un músculo interno, en la parte occipital, eso causa un alargamiento. Y no sabemos si es que ha habido algún tipo de trauma muscular o algún tipo de dolor, ¿no? Porque si bien deja marcas todos los músculos, entonces sabemos que la inserción muscular es bastante comprometida, pero no hay algo específico sobre el tema, ¿no? Perfecto. Roberto Ricardo Montero Mariscal pregunta lo siguiente. Primero, felicidades, muy instructiva la presentación. ¿Por qué el músculo orbicular del labio inferior es levantado? ¿Se refiere a que la tipología antropomorfa andina es así? Bueno, nosotros hemos utilizado lo que es las tablas, las más aproximadas. No tenemos una tabla del grosor del tejido blando boliviana. Entonces, hemos utilizado una mezcla de la tabla mexicana y la tabla peruana. Entonces, ahí hemos sacado una media, ¿no? Entonces, por el sector de los Andes, generalmente tenemos una similitud morfológica, y en el caso de los labios, del músculo de referencia, es que en el sector de la piel no hay una especificidad. Puede ser por la robustez del cuerpo, puede ser por una buena alimentación, puede ser es dependiendo, ¿no? El grosor de los músculos mucho depende también de la alimentación, y no así la forma, la morfología estructural del hueso, ¿no? Perfecto. Edgar Yepes pregunta lo siguiente. En el Perú se han realizado reconstrucciones a cargo de una especialista extranjera, la cual ha sido criticada por algunos por haberle dado un color muy claro a la piel. ¿Han tenido en cuenta este factor? ¿Y desde cuándo piensa usted que se empezó con las deformaciones craneales, ya que en la costa peruana el mejor ejemplo es de la cultura Paracas? Saluda desde Cusco. Bien, en cuanto a la pigmentación, no se puede tener una referencia del color, ¿ya? ¿A qué me refiero? Genéticamente, si se hace un análisis genético, pueden salir todas las particularidades del genoma, pero en lo que es la nariz, por ejemplo, los pabellones de la oreja y el color de ojos, el color de la piel, no se tiene conocimiento, ¿no? Por el tipo de filiación racial que se llega con el análisis antropológico forense, se estima un color aproximado, ¿no? Si uno es caucásico, si uno es más ya del occidente, puede ser más europeo, dependiendo la
fracciones es lo que se hace un color de piel aproximado, ¿no? No se puede dar, o sea, no hay ningún estudio que nos diga el tipo de color de piel o color de ojos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en el caso del pabellón de las orejas son únicas, son como una huella dactilar. Entonces, se hace unos modelos generales y se asume la forma, ¿no? Y perdón, Julio, la segunda pregunta. La segunda pregunta, perdón, ya estoy en otra pregunta. Un segundito, por favor. Ahí está. ¿Y desde cuándo piensa que usted empezó con las deformaciones craneales, ya que en la costa peruana el mejor ejemplo es de la cultura Paracas? Bien, hay evidencias de las deformaciones ya aproximadamente a unos 1100 años, hasta 1600 años antes de Cristo, ¿no? Tanto en Chile como en el Perú, Paracas, otros mucho más antiguos que ya han comenzado a hacer este tipo de modificaciones corporales. Pero en algunos se ha podido hacer la datación, en algunos solamente una aproximación por el contexto, por la estratigrafía, ¿no? Depende de la técnica que uno vaya, que se ha ido utilizando, ¿no? Pero sí son bastante antiguas, ¿no? Y son bastante representativas de lo que ha sido la cultura de los Andes. Perfecto. Abeline Vitay Atara pregunta lo siguiente. En cuanto a los tipos de deformación, ¿se tiene una relación de sexo del individuo con el tipo de deformación aplicada? No, no se tiene. Tanto los especímenes, tanto varón como mujer, hombre y mujer, se ha visto que tienen el mismo tipo de deformación. No hay una especificidad de decir, las mujeres tienen solamente tabular erecta y los hombres la anular oblicua, ¿no? Entonces, no hay así una... Se podría hacer una seriación, pero tendríamos que tener una muestra de unos 1000 a unos 2000 cráneos para ver si es que hay alguna seriación algo aproximada, ¿no? Pero no hemos podido ver una especificidad del tipo de deformación con el sexo. Perfecto. Turismo Bolivia pregunta lo siguiente. Primero, felicidades a nuestro expositor por la exposición novedosa e instructiva. ¿Es posible realizar estas reconstrucciones craneales solamente en un programa digital sin el modelo respectivo? Claro que sí. Actualmente ya con las nuevas tecnologías y los softwares de código abierto, que son los libres, ya se puede realizar este tipo de reconstrucciones, ¿no? Si bien se tiene que realizar ya con otras técnicas, se puede utilizar la misma tomografía para tener el modelo en 3D, se puede hacer la fotogrametría para tener el renderizado y hacer el modelo en 3D, y a partir de ese modelo ya se puede hacer digitalmente la edición del rostro, ¿no? Hay bastantes programas como Blender, como otros de animación que permiten realizar todo ese tipo de reconstrucciones faciales, ¿no? E incluso una vez que se tenga esa reconstrucción facial en modelo 3D, ya se puede hacer una impresión en 3D, en plástico. Y sobre esa impresión 3D ya se hace un texturado, ¿no? En base al modelo digital. Pero sí se puede. Perfecto, tenemos todavía muchas preguntas más, Lucho. Ángela Segarra sí les pregunta lo siguiente. Sobre la cocción, usted mencionó que las piezas se cocieron a 360 grados centígrados. ¿Qué componentes tiene la pasta para cocer a esta temperatura? Una vasija cocida en horno de barro normalmente se cose a 700 grados centígrados. Bueno, se ha tenido que bajar un poco la temperatura a lo que ya mencionaba, unos 370 aproximadamente, para que la barbotina, lo que se echa al molde, ¿no? O el producto final que sale, no pierda muy rápido el agua, no evapore muy rápido y no se reduzca. Cuando directamente, por ejemplo, si hacemos una vasija, el modelo, y se la replica y se va a un horno caliente, directamente va perdiendo toda la humedad rápidamente.
Y como nosotros no podíamos hacer un ensayo y error, entonces hemos ido por lo más cauto, ¿no? Entonces, sí nos ha dado un buen resultado. Ha sido más horas de cocción, mucho más horas de cocción, pero hemos evitado de que toda la humedad escape rápidamente y se hagan rajaduras, ¿no? O que haya algún tipo de, no sé, de rotura en el rostro que hemos reconstruido, ¿no? Perfecto. Ariel Cruz pregunta lo siguiente. Buenas noches. En Potosí hubo un último hallazgo con deformación craneada de tipo angular. ¿Cuál sería su interpretación? ¿Y a qué tipo de cultura pertenecería? ¿Cuál sería la hipótesis de este hallazgo? Si conoces ese hallazgo, si comentas, si no, pasamos a la siguiente pregunta, Lucho. Bueno, el último hallazgo del que tengo referencia es de la plaza central de Potosí, donde estaban haciendo la remodelación y han encontrado como un cementerio, ¿no? De muchos cráneos, algunos con deformación, otros no. Pero exactamente de ese cráneo no me puedo informar. Perfecto, gracias, Lucho. Bernardo Yepes, ¿existe algún grupo social vivo actualmente que practica deformación craneal propositalmente? Claro que sí, en África. Pueden ver, no me acuerdo exactamente el grupo étnico, pero ellos hacen todavía lo que es la deformación craneal intencional, e incluso hay otras sociedades que hacen modificación corporal, deben conocer la mayoría. Hay algunas mujeres que se ponen anillos en el cuello, ¿no? Para hacer un alargamiento del cuello, que es una modificación corporal. Pero en sí lo que pasa es que no alargan el cuello. Las vértebras, que son así, no pueden alargarse, ¿no? Porque se romperían. ¿Qué es lo que hace ese método de modificación corporal? Es que la clavícula la bajan. Con los anillos van bajando, y lo que es la columna vertebral y las vértebras cervicales están intactas, pero la clavícula va bajando. O sea, los hombros van bajando. Por eso es que tiene la apariencia de tener el cuello mucho más largo. En el momento que se sacan los anillos, lamentablemente no tiene fuerza en los músculos del cuello y la cabeza se tiende a caer hacia un lado, ¿no? Entonces, sí, pero hay culturas que sí están, hay grupos étnicos que sí lo hacen. Perfecto, gracias. Israel Orly pregunta lo siguiente, ¿no habría la posibilidad de ver una situación natural de las formaciones craneales? Dado que en la actualidad existen personas que tienen este tipo de formación craneana, pero no tuvieron que pasar por ningún proceso de formación forzada. Claro que sí, existen las deformaciones que ya pueden ser causadas por un apoyo repetitivo, puede ser al dormir, lo que pasa en los bebés, ¿no? Por eso es que a los bebés, todos los que ya han tenido la dicha de ser papás, siempre tienen que acomodar la cabecita del bebé, ¿no? Porque si tiene una posición muy repetitiva, se puede aplanar, porque recuerden que cuando son a partir de los 2, 4, 5, 6 meses, todavía el cráneo es bastante blandito, ¿no? Blando. Entonces, puede haber ese tipo de malformación. Si es que es muy repetitivo, si siempre el niño duerme a la derecha, entonces siempre puede tener un tipo de aplastamiento, ¿no? Puede ser también causado por otro tipo de enfermedades, puede ser el acúmulo de agua, la hidrocefalia, que hace que crezca la parte de la parte occipital y parietal, crezca bastante, ¿no? Entonces, existen, pero la mayoría son a causa de algún tipo de contractura o de enfermedad o de retención de líquido. Pero así, natural, tendría que ser una malformidad genética, ¿no? Para tener ese tipo de deformación. Perfecto. Abigail pregunta lo siguiente, más que pregunta es un comentario, no está como pregunta. La masa encefálica o cerebro no es músculo, es tejido nervioso y las deformaciones si producen alteraciones a nivel neuronal y de conducta.
Bien, cuando nos referimos al cerebro, toda la capacidad neuronal y cómo se va acomodando, claro, porque en realidad todos los componentes musculares son tejidos, entonces se va acomodando a lo que es la bóveda del cráneo. Si se va alargando, entonces se va acomodando el cerebro a todo lo que es la cavidad craneal, ¿no? Si se alarga hacia arriba, ya sea puede ser tabularmente, oblicuamente, anularmente, entonces el cerebro siempre va a buscar su posición, ¿no? Entonces, si se va achatando, entonces el cerebro se va achatando, ¿no? Si se va alargando, el cerebro se va alargando, ¿no? Y en cuestión ya de capacidad neuronal o de comportamiento, como ya mencionaba, nunca hay un estudio y nunca se ha podido comprobar que tenga una secuela, ¿no? Perfecto. Carlos Gustavo Yustel pregunta lo siguiente. ¿Puede suponerse que el uso de las tablillas, sogas, cueros, fajas, textiles, etcétera, durante tantos años debería de ocasionar lesiones en la piel y en el cuello cabelludo? Bueno, lógicamente, cuando me he referido a que tiene que ser un constante, no significa que esté los 365 días, ¿no? Siempre hay, porque por ejemplo, cuando les doy un ejemplo, los enfermos que están en el hospital bastante tiempo sufren descargas tanto en las rodillas como en la cadera como en la espalda por la fricción o por el mismo apoyo del peso del cuerpo ya hacia la cama, ¿no? Entonces sí sufren llagas, sufren algunas escaras, se sufre, ¿no? Porque es una presión, es un aparato extraño a lo que es lo natural, pero siempre es un constante. No siempre. Y no hay ninguna referencia, por ejemplo, que haya tenido algún tipo de... O sea, no se puede saber si es que... Lógicamente nosotros sabemos que si ponemos una tabla en la cabeza, va a ser la fricción, va a ser que se caiga el cuello, ¿no? Pero no hay estudios y no hay... Como no tenemos piel para poder estudiar, en los restos momificados es muy difícil conocer ese tipo, ¿no? Entonces se puede hacer algún tipo de estudio para ver si es que ha habido algún tipo de micro daños o micro, no me acuerdo el término, algún tipo de lesión en el cuero cabelludo, ¿no? Perfecto. Eric Rodríguez pregunta lo siguiente. Me parece un tema muy especial, delicado, de colocar esas compresas en los niños para la deformación, considerando que son inquietos, son sensibles al dolor y inmunidad. ¿Cómo considera que estas personas y sus padres manejaban esa situación en el día a día? ¿Será que vale la pena ese procedimiento irreversible, además de no consentido por el infante, por sobrellevar en la sociedad? Bueno, actualmente todos los que ya son las normas sociales, las normas legales, impiden ese tipo de sufrimiento al infante, ¿no? En las sociedades antiguas, suponemos que ha sido mucho más importante tener una identificación con la clase social que pensar un poco en lo que son los infantes, ¿no? Ahora, necesariamente se tiene que comenzar con este tipo de deformaciones en los niños porque si se comienza a aplicar a partir de los 8, 10 años, ya no tiene casi ningún efecto, ¿no? Porque ya la solidificación, la osificación craneal ya es mucho más permanente, ¿no? En cambio, ya en los pequeños infantes a partir de los 6 meses o cuando dejan de tomar leche de la mamá, entonces es donde ya se comienza a proceder y es mucho más fácil, ¿no? Perfecto. Pamela Gómez Jiménez pregunta lo siguiente. Felicidades por la exposición. ¿Existe alguna idea sobre el porcentaje de población que practicaba la deformación? Bueno, en cuanto a lo que es el porcentaje, solamente se tienen los datos de los cráneos que han sido hallados en las excavaciones, ¿no? De un 100% de hallazgos, por ejemplo, dependiendo también del lugar,
En Tiahuanaco, por ejemplo, una gran mayoría, casi un 85 al 90%, presentan algún tipo de deformación, ¿no? Entonces, sabemos que ha sido una cultura bastante importante, entonces que siempre ha sabido diferenciarse de otro tipo de estratos culturales que estén separados de su zona, ¿no? Perfecto. Brian Alex Martínez Luna pregunta lo siguiente: ¿y cómo hacen para construir las partes dañadas en los cráneos originales? ¿Y has tenido una experiencia similar? Claro, cuando se realiza ya una excavación y no se tiene, por ejemplo, se hace una asimilación hipotética de lo que puede ser la parte, ¿no? Si encontramos un cráneo con deformación intencional, se puede determinar el tipo de deformación que tiene. Entonces, en eso ya se hace una varianza, que puede ser con un programa informático, incluso se puede sacar una radiografía o una tomografía y digitalmente ir poniendo y hay programas que tienen, por ejemplo, huesos sueltos en 3D, ir acomodando y ya artísticamente con los programas informáticos ya se puede hacer el relleno de ese tipo de huesos, ¿no? Pero siempre conociendo muy bien todo lo que es la osteología del cráneo, ¿no? En base a eso sí ya se puede hacer reconstrucción. Perfecto. Marcelo Alcón pregunta lo siguiente: en el Museo San Pedro de Atacama muestran otra técnica de deformación cefálica con instrumentos de madera en forma de U puesto en la parte frontal y luego poner un gorro de lana especialmente de tejido para ese fin. ¿Sería esta otra técnica? Sí, hay bastantes, como he podido mostrar en las diapositivas, hay bastantes aparatos deformadores, ¿no? Dependiendo de la zona. Hay algunos que se diferencian de la costa, que es de la serranía, del altiplano. En el oriente, por ejemplo, también hay algunos indicios, entonces el material es diferente, ¿no? El material de la costa es otro tipo que el del altiplano, ¿no? En el altiplano es más el cuero, más la soga. En cambio, en la costa y en el oriente hay más madera, por ejemplo, ¿no? Entonces, es dependiendo también de la zona, ¿no? Perfecto. Juan Carlos Quiroga Morales tiene la siguiente pregunta. Gracias por la conferencia. ¿Qué nos puede decir del volumen del cráneo, tamaño del cerebro, comparando los cráneos de Tiahuanaco con los de Paracas y los genotipos andinos actuales? Bueno, no hay una variabilidad muy grande de lo que es la capacidad craneana, ¿no? Porque si bien el cráneo cambia en su morfología de forma, o sea, se alarga, se achata o se alarga hacia arriba, el músculo, bueno, en este caso el cerebro, tiene la misma densidad en base a todo lo que es la genética de poblaciones, las mismas características, y no tiene una variación. No significa que puede haber una variación de algunos gramos, por ejemplo, en el tipo de peso, o algunos centímetros, 1 centímetro cúbico, en el mayor de los casos, entre lo que es la costa, lo que es el altiplano, ¿no? Entonces, no hay una gran variabilidad. Perfecto. Oliver Medina pregunta lo siguiente: ¿cuál es el mayor porcentaje de aproximación facial? Bueno, la aproximación facial tiene que tiene que estar por encima del 95 al 96%. Cuando hablamos de un 95%, entonces tenemos una fiabilidad bastante buena, ¿no? El otro 5 o 4% es lo que, un poco refiriéndome a la pregunta anterior, es el color de ojos, el color de la piel, la forma exacta de la nariz y la forma de los pabellones de la oreja, ¿no? Entonces, un 95% ya se tiene todo el rostro
en base a todo lo que es las medidas específicas del cráneo. Perfecto. Euler Osvaldo Lázaro Bello pregunta lo siguiente. Más que pregunta, es un comentario. Lo hacían asemejando a la forma de los cerros, forma cónica, puesto que estos lo hacían por la cosmovisión andina. Se refiere a una de las deformaciones, ¿no? Y Castillo pregunta lo siguiente. ¿La deformación craneal modifica alguna facultad cognitiva? Bien, respondiendo a la primera, es el tipo de deformación es en base al punto de presión que se ejerce en el cráneo. Hay teorías que dicen que es basado en lo que es la cosmovisión en cuanto a los cerros, ¿no? Por eso es tubular, por eso es anular, dependiendo la forma si puede ser de valle o del altiplano. Mucho depende, ¿no?, de la interpretación que uno le pueda dar. Pero en base a lo que es la acupresión, la presión que se ejerce, y en los lados de presión específicamente, por ejemplo, en la frente y en el occipital, da un tipo de deformación. Cuando se da la presión en los parietales, otro tipo de deformación, ¿no? Entonces, es dependiendo al punto de presión que tiene el cráneo, ¿no? Perfecto. Naira Sandoval, hay un estudio que dice que estas personas eran otra raza a la nuestra, que tenían el 20% de cráneo más grande y el 60% más pesado. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, no hay indicios de que sea otro tipo de raza, porque ya con los últimos estudios genéticos siempre ha habido una correlación al origen africano, ¿no? Entonces ya se ha hecho una secuenciación del genoma humano y a partir de los primeros pobladores, todo lo que es las transmigraciones, las migraciones por Sudamérica, entonces sí se tiene un ancestro en común, ¿no?, genéticamente en base a los últimos estudios. Ahora, no se puede saber si es que el peso exacto de un cráneo antiguo que haya tenido deformación, ¿no? Solamente lo que hacemos el estimado es del índice craneal, más o menos se calcula un estimado de la masa y puede variar dependiendo del tipo de deformación, ¿no? En el caso de la deformación tubular y la anular varía más o menos en algunos gramos de peso, ¿no? Pero específicamente que sea mucho más pesado y que seamos que sea de otra raza, no hay ningún indicio científico comprobado, ¿no? Perfecto. Gracias, Lucho. Gisela, ¿tiene algún vínculo estos cráneos con la figura de las ñatitas? Bueno, estos cráneos ha sido una práctica cultural ancestral, ¿no? Lo que es las ñatitas ya actualmente si bien es una tradición cultural, pero a lo personal nunca he visto que tengan un cráneo antiguo que lo reproduzcan como una ñatita, ¿no? Ahora, la ñatita, toda esa tradición, habría que ver que viene desde otro continente, ¿no?, que es el culto a los muertos, todo eso, ¿no? Pero como deformación craneal y como un sincretismo de lo que es la adoración a los muertos, entonces, o la creencia de que el muerto reencarna en ciertos días que es en Todos Santos y se les hace todo lo que es los rituales, las misas, los prestes, ¿no?, que tienen un lugar destacado, las ñatitas dentro de una casa, pero no existe una correlación, ¿no?, de lo que es los cráneos. Los cráneos con deformación han sido excavados con técnicas arqueológicas y se han hecho la investigación como personas, como individuos. No se tiene referencia de que se haya sacado solamente un cráneo aparte y se haya hecho algún tipo de ritual, ¿no?
Perfecto. Juan Humberto León Espinosa pregunta lo siguiente. ¿Qué piensa de los métodos de reconstrucción facial a los diferentes personajes históricos? ¿Es lo mismo o diferente? Bueno, la reconstrucción facial en sí es una sola técnica, ¿no? Ya puede ser la plástica, artística y la digital. Actualmente ya con toda la actualidad tecnológica es que ya se puede hacer digitalmente de varios personajes. En el Perú se ha hecho de San Martín de Porres, en Venezuela han hecho del libertador Simón Bolívar, en Egipto hacen de varios emperadores egipcios, ¿no? Entonces acá hemos hecho ya de estos cráneos de Aguanacotas, se ha hecho también la reconstrucción en la ciudad de Sucre de los soldados repatriados del Perú, que han sido héroes de la Guerra del Pacífico. También pero en sí la idea es que todas esas reconstrucciones tienen una gran importancia y son únicas, ¿no? Porque no hay, en algunas instituciones, por ejemplo, piensan que por ser un cráneo suelto no tiene importancia, ¿no? Que tendría que ser algo muy, muy importante, con una deformación muy, muy importante, es lo que ha pasado en la ciudad de Sucre, ¿no? Que al ser dos cuerpos momificados, de dos soldaditos que se creía, pues no se les ha dado mucha importancia porque no tienen algún tipo de deformación fisonómica, ¿no? En otros países, ya con las nuevas técnicas, no es necesario, solamente se realiza el escaneo, pero cada reconstrucción, eso sí pongo énfasis, cada reconstrucción facial es única, porque cada individuo es único, y cada uno puede tener mucho más importancia, ser más famoso, y algunos tener un poco menos de trascendencia, ¿no? Perfecto. José Luis Durán Almirón pregunta lo siguiente. Ante todo, buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta. Ante estos óseos encontrados, ¿se podría determinar cuánto tiempo vivieron? Bien, muy buena pregunta. Claro que sí, se puede saber más o menos una edad estimada de muerte, ¿no? Tanto por el desgaste dental, puede ser por algún tipo de traumatismo, ¿no? Pero lo más efectivo es el desgaste dental, ¿no? Porque sabemos hasta qué edad vivió y cuándo falleció. Ahora, si se encuentran ya en micromarcas o microfracturas o algún tipo de enfermedad, también por la osificación y el desarrollo de las vértebras que van al esternón, se puede saber también una edad aproximada de fallecimiento. Perfecto. Juana Excusa, primero, felicitaciones por la ponencia. Saludos desde Lima, Gracias. Perú. Dígame, ¿la deformación craneana tiene relación con moda, creencias religiosas o diferenciación social? Bueno, es una diferenciación social, ¿no? Hay algunas hipótesis también que arguyen a que puede tener un tinte religioso, ¿no? De ritualidad, pero es mayormente en base a todos los datos que se tienen, en base a los contextos asociados, a todos los elementos asociados, excavados en muchos países, es que es una diferenciación sociocultural. Perfecto. Fernández Larico Juan Gabriel. Felicitaciones por la exposición, gracias por la respuesta del aislante para los cráneos. Para terminar de salir de dudas, ¿cómo bajó el pH de la goma para el molde? Le agradeceré pueda responder la inquietud. Bien, hemos hecho la mezcla de lo que ha sido el componente de glicerina bidestilada y hemos ido haciendo la mezcla, ¿no? Entonces, la glicerina es lo que baja, o sea, hace que sea menos densa todo lo que es la preparación, ¿no? Entonces, se va degradando y un poco de agua oxigenada, ¿no? Entonces, va bajando, y cuando ya llega a una temperatura adecuada, más o menos una temperatura ambiente, ya se va poniendo lo que es el agua ionizada, la cual le da mucho más, o sea,
purifica lo que es la goma, ¿no? Es las impurezas que tiene. Es un aproximado, más o menos. Perfecto. Pamela Gómez Jiménez te hace una última pregunta. ¿No sería mejor hablar de fenotipos en vez de razas? Bueno, hay muchos que manejan lo que es el fenotipo, lo que ya se está aplicando a lo que es genética de poblaciones, a lo que es genética racial, ¿no? Entonces, muchos dicen que algunos concuerdan que la raza es un estereotipo de un tipo o de una clase social, ¿no? La raza hindú, la raza china, la raza aria, la raza estadounidense, ¿no? Entonces son términos que, bueno, dependiendo el enfoque que uno le da, ya puede ir aplicando, ¿no? Pero manejar así directamente como fenotipos sería, a lo personal, sería un poco, iría un poco en contra de lo que se maneja generalmente, ¿no? De lo que son las razas humanas, tipos, grupos étnicos, claro, ¿no? Porque ya ahí hablaríamos ya de un tema bastante específico, ¿no? Gracias, Lucho. Tenemos todavía varias preguntas. Vamos a tener que pasar para que tú puedas hacer los comentarios en el video que se va a poner a disposición de toda la sociedad en conjunto. Las dos últimas preguntas, por favor. Violeta Valeria Cárdenas. ¿Hay la posibilidad que en algún cráneo deformado haya pasado algún tipo de operación, como por ejemplo una trepanación craneana? Sí, tenemos en el Museo Nacional de Arqueología, hay como unos 4 que han tenido una trepanación, ya sea las que son en paralelo, que son unos cuadraditos, y las circulares. Y sí, existe porque, y a razón de que puede ser algún tipo de acumulación de agua, puede ser algún tipo de subida de la presión. Entonces, para liberar presión en el cerebro es lo que se hacía, ¿no? O sea, los dolores constantes que querían matar a la persona, entonces tenía que hacer esa liberación, ¿no? Perfecto, Lucho. Como vuelvo a recalcar, hay todavía muchas preguntas que llegan en ambos redes que está a disposición en el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku. Te vamos a pasar para que puedas hacer, por favor, muy amablemente, cada uno con las respuestas en el video. Te hago la última pregunta. Gabriela Torres, ¿en qué se basa en pensar que solo tomaban leche materna hasta los 6 meses? ¿Hay alguna evidencia en los huesos o hay alguna idea antropológica en general en estas culturas andinas? Las madres andan con los niños hasta muy grandes en la espalda y amamantando. Bien, esa es una hipótesis que se maneja en base a las excavaciones que se han ido realizando, ¿no? Ahora, por la calcificación y osificación de los dientes o las muelitas de este cráneo, de este menor de 2 años, se puede ver una gran calcificación, ¿no? Es cierto que hay algunos niños que siguen tomando leche materna hasta los 3, 4, a veces más años, ¿no? Pero el estándar de investigación es que cuando el niño está amamantando, no se puede poner los aparatos deformadores, porque está con la mamá. En cambio, generalmente se asocia cuando ya no toma leche materna, ya están, si bien siguen con la mamá, pero ya están un poco más separados, ya están cargados. Entonces ya es más fácil ponerles los aparatos deformadores, ¿no? Exactamente no se conoce hasta cuántos años en las sociedades antiguas, como la de Tiwanaku, los niños tomaban leche materna, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado Lucho, por compartir este conocimiento, y hemos intentado responder a la mayor cantidad de preguntas que han formulado con una temática que es nueva, que obviamente genera mucha inquietud
y aprender muchísimo más acerca de lo que han sido las deformaciones craneales en la cultura tiwanaku en el pasado prehispánico. En ese marco, queremos agradecerte muchísimo a nombre de la Institución de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de Tiwanaku CIAT. Como retribución, la institución le va a hacer llegar un certificado por la participación en este evento internacional que ha sido organizado por esta institución, en la cual han participado destacados investigadores a nivel nacional e internacional. En ese marco, muchísimas gracias nuevamente por compartir de todas las preguntas que no he podido transmitir y que siguen llegando a través de la plataforma institucional del Facebook Tiwanaku CIAT. Pedir muy amablemente, por favor, si puedes hacer a ese comentario a las preguntas que no hemos podido responderlo. Les damos el espacio para tu respectivo despedida por cuestión de tiempo, estimado Lucho. Bueno, el agradecido soy yo. Agradezco a Julio, al licenciado Julio Condori, a todos los miembros e investigadores del CIAT, a todos y todas los presentes. Les agradezco por la amabilidad que han tenido de entrar a esta charla. Espero que haya sido de satisfactoria, que yo haya podido aportar los elementos, aunque sea básicos, para que puedan conocer un poco más de lo que es esta nueva técnica que se está realizando ya con las nuevas técnicas de impresiones 3D. Y por supuesto que sí, que todos los comentarios y preguntas que me hagas llegar, Julio, las voy a responder con todo agrado, ¿no? Nuevamente agradecerles mucho y espero, mi correo va a estar en la página del CIAT y cualquier pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias a todos.